Hay algo que tenemos que abordar. Estamos viviendo un tiempo de pandemia global. Hay muchas personas que se enfrentan con situaciones difíciles, con pérdidas. ¿Cómo afrontar la pérdida, Sandra? Wow, esa es una pregunta sumamente relevante, Joana. Ayer estaba hablando con 3 personas diferentes a lo largo del día, con pérdidas absurdas que se han dado en medio de esta pandemia y algunas de ellas no relacionadas con el COVID, sino en medio de esta pandemia, pérdidas de vidas por otras razones múltiples, donde las personas no han podido estar cerca a sus seres queridos, por ejemplo. Y mira, yo te voy a decir algo, hay diferentes pérdidas, ¿verdad? Está la pérdida de los seres amados, la pérdida física, están las pérdidas relacionales, están las pérdidas de trabajos, de proyectos, de proyectos de vida, digo yo. Y sí que hemos enfrentado esto. Y en la oportunidad que he tenido como psicoterapeuta en este tiempo de apoyar familias, pues me he encontrado con algo que comparto con ellas. En medio de las pérdidas, tú tienes que aprender a abrazar el dolor. Y abrazar el dolor es entender que vas a llorar, que hay días en los que vas a llorar. A veces llegamos con fórmulas y como psicoterapeuta te lo digo, a veces tenemos fórmulas lineales, primero A, B, C, y ya pasaste por A, Joana, entonces ya deberías estar en la B. Y yo Claro. le digo a la gente, en las pérdidas no hay A, B, C, porque tu vivencia y la mía ante la pérdida son únicas. Y lo que representa una persona o lo que representa tu proyecto de vida, o lo que representa, mira, el aire, Joana, hemos tenido pérdidas. ¿Cuántas veces hemos dejado de salir a respirar el aire puro porque nos ha tocado estar confinados, encerrados y en algunas partes del mundo más que en otras, donde han tenido las cuarentenas obligatorias? Sí. Hemos perdido. Eh, pero he aprendido con mis propias pérdidas a abrazar el dolor, a entender que sí me duele. Y he aprendido a decirle a Dios, esto es lo que me está doliendo. Y he aprendido a no ignorarlo, porque en la medida que he aprendido a no ignorarlo, he ido a la fuente a recibir el consuelo. Wow. Muchas veces decimos, no, ya todo está bien, era la voluntad de Dios y ya, y para adelante. Las procesiones van por dentro y esto tenemos que aprender a sacarlo y reconocerlo. Uf. Muchas veces nos enfrentamos a esta temática de las pérdidas, como decías, con una fórmula. En tu libro, tú rompes eso, tú dices, me cambiaron el libreto, las fórmulas no funcionan, lo que yo planifiqué no salió como yo quería. Am, ¿Cuándo podemos nosotros usar la fe y cuándo debemos entender que efectivamente sí, este, esto tal vez no es la voluntad de Dios? Yo sé que hay una línea muy delgadita ahí y me gustaría saber cómo entenderla mejor. ¿Cuándo pelear por una promesa? ¿Cuándo quedarme tranquila y renunciar? Tú hablas de la renuncia en tu libro. Incluso hay una parte muy bonita donde dices que en ese proceso de espera hubo un joven que se te acercó, uno de los jóvenes de tu grupo juvenil, y te dijo muy, muy, muy tiernamente, Sandrita, tú no has tenido tus hijos porque estamos nosotros, tienes que terminar con nosotros. Y a mí me pude identificar tanto con esa parte y sé que mucha gente lo hará también. Entonces, me gustaría retomar la pregunta, lo que has aprendido en este caminar, en este proceso. ¿Cuándo pelear y seguir peleando y cuándo quedarte tranquilo y decir, Señor, renuncio a esto porque tal vez realmente no sea tu voluntad? Difícil pregunta. Ya, difícil, pero mira, cuando Dios te ha hablado, ¿verdad?
y yo digo no porque hayan venido y te hayan profetizado y te hayan dicho, pero cuando tú sientes en tu interior, bueno, me devuelvo un paso. Yo creo que cuando tú empiezas a cultivar una relación con Dios, a pasar tiempo en su palabra, a pasar tiempo conociendo, no solo de Él, pero conociéndolo, tú aprendes también a entender cuando Él te está hablando. Yo tenía una certeza, desde joven vas a ser mamá. Y sentía esa certeza de que iban a nacer aún de mi vientre esos hijos. Pero claro, devolviéndonos entonces ya hacia el futuro, cuando estás en medio de esto, esperando esos hijos, como te dije, a veces yo decía, no, tal vez mis hijos son los proyectos, sí, tal vez mis hijos son todos estos jóvenes que estoy liderando, esto, aquello. Y empecé pronto a entender que ese Dios grande que me había prometido no era para mí el saber el cuándo ni el cómo, porque mientras yo siguiera caminando en el propósito que Él tenía para mi vida, para Él eso era como nada y Él se iba a encargar y Él iba a tener cuidado de esa parte. Entonces decidí aprender lo que Él me estaba enseñando y era descansa. Muchas veces yo en charlas, en retiros de sanidad interior y guiando a la gente, pues me tocaba realmente empezar a aplicar mucho de lo que predicaba. Pero el Señor me decía, descansa. Y mientras tanto, sírveme. Me dediqué a servirle, porque de lo mío Él se iba a encargar. Pero tú hablas de algo y la pregunta tuya también tiene que ver cuándo abandono, ¿verdad? Y porque tal vez no es la voluntad del Señor. Bueno, la voluntad del Señor dice que es buena, es agradable y es perfecta. Y perfecta no quiere decir lo que yo quería, sino que es perfecta, es decir, que encaja dentro de los planes de Dios para mi vida. Y del diseño, yo hablo del diseño que Dios nos ha entregado. Como Dios te hizo, no hay dos Joanas, no hay dos Sandras. Y Dios te hizo así porque dentro del diseño que te dio, así te iba a usar. Y aún desde tu debilidad, Él te usa, porque ahí entonces es cuando Él puede levantarse y glorificarse y brillar a través de Joana. Y usa tus fortalezas porque te las dio para, wow, hacerlo brillar a Él. ¿Por qué menciono esto? Porque hay cosas que a veces uno quiere insistir también, y no solo en temas de hijos, sino cosas que tú quieres hacer y hacer y hacer y hacer. Y entonces, Señor, pero es que yo recibí una palabra de alguien que me dijo, y yo cuando estoy orientando a personas en procesos que hago de mentoría, de asesoría, le digo, bueno, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y a veces me disparan 10 cosas y yo le digo, pero ¿dónde está realmente? Y hay algo que se asocia como a lo que Dios te dio, a tu diseño. Ah, como estas dos. Bueno, tal vez por ahí Dios te está hablando, porque también Dios no es un Dios de contradicciones. Eh, y va a usar eso que te ha entregado. Y yo te voy a decir algo, Joana, a lo largo del libro, en todo lo que he vivido y presento en el libro, he visto un común denominador y es que en todas las situaciones Dios me usaba de la misma manera con otros, siempre para llevar un mensaje de esperanza. Y mis mensajes de esperanza a veces estaban en el cuarto de sacar leche después de que nacen mis hijos. Y de hecho tengo un capítulo donde digo que me cambiaron el auditorio y el micrófono. Yo estaba acostumbrada a pararme delante de un número de personas y, y un día me quitan hasta el nombre, porque cuando nacen mis hijos ya no era Sandra, era Mom, del Twin A and Twin B, aquí en los Estados Unidos, del gemelo 1 y 2, la mamá. Y yo decía, pero yo me llamaba Sandra y lindo el título de mamá, pero es que nunca me volvieron a decir Sandra. Y quedo yo de un día al otro con un nuevo auditorio. Pero lo que yo pude entender es que en mi diseño Dios me iba a seguir usando. Entonces ahí veo yo esa pregunta de la voluntad de Dios. Esa voluntad va a ir alineada con tu diseño.
Excelente. El libro Me cambiaron el libreto. Ya para concluir, ¿a quién se lo dedicas? Uy, bueno, el libro tiene una dedicatoria que me hace llorar y es solo hacerme la pregunta, se me aguan los ojos. Bueno, en primer lugar, a dos personas que hoy en día están, voy a llorar, en el cielo. Está bien. Es válido. Es muy válido. Muy válido. Hemos hablado de pérdidas y pues algo que va a tener que leer la audiencia. Hay 3 capítulos que nunca creí escribir en ese libro, Johanna. Y pensé que ese libro que terminaba en el capítulo 6, siempre me dijeron tienes que escribir la vida de lo que viviste con tus chiquitos. Lo que no creí es que cuando yo aprendo a ser mamá de un niño con discapacidades, y hay un capítulo que ahí habla mucho a estos padres de niños con necesidades especiales. Nunca creí que el compañero de viaje también iba a enfrentar retos con él y un día lo iba a despedir. Me volvieron a cambiar el libreto y lloro es porque me identifico hoy con las pérdidas de las personas y creo que este libro hoy ha cambiado y se lo dedico a esas personas que han tenido pérdidas en este último año. Quiero decirles que miren, hoy está aquí alguien que llora con ustedes, pero alguien que les dice, mientras tú tengas tu propósito vigente y sigas en el cumplimiento de él a pesar del dolor, de las pérdidas, de los desafíos que nos ha traído esta pandemia, de tantas situaciones que nos cambiaron el libreto a todos, tú te vas a poder levantar para seguir caminando en ese propósito, paso a paso, hasta ese capítulo final, que es cuando tú hayas terminado de hacer aquello por lo cual viniste aquí. Dediqué ese libro al que fue mi compañero de viaje y más recientemente también a mi hijo, dos de los protagonistas. Mi hijo partió de una manera totalmente inesperada, pero también lo dedico a mi hija porque mi hija sigue con un propósito y es mi mensaje para los que están aquí. Mi hija representa a todas las personas que a pesar de haber perdido mamá y papá, ayer me decían de un gran amigo que perdió a su papá y a su mamá en este último mes por el COVID. Pues este va para todas las personas que tienen que levantarse y seguir caminando. Dios no se equivocó con nuestras vidas en medio de la adversidad. Y no les prometo, como digo al final del libro, capítulos llenos, libres de dolor o de tristeza, pero sí les garantizo un final con victoria, siempre y cuando hagan a Dios el centro de esa historia. Sandra, ha sido un verdadero placer y privilegio entrevistarte. Sandra Prieto, Me cambiaron el libreto. Está disponible un libro cargado de esperanza y de fe. Muchísimas gracias de verdad. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? Bueno, a mí me encuentran en @sigue con Sandra Prieto. En Instagram o Facebook estoy como @sigue con Sandra Prieto. Y sigue es un acrónimo, Johanna. Es un acrónimo de sirve, impacta, guía a otros, une fuerzas con otros y empodérate para expandir tu propósito. Sigue. Es una serie que tengo, me encuentran los jueves en Facebook Live. La vida me dio vueltas y en este momento Dios me dice, quiero que empieces a contar tu historia con otros y estoy siendo obediente. Entonces me di a la tarea de, ok, ve a las redes sociales y empieza. Ahí me conecto con ustedes. Bueno, me alegro muchísimo de que te podamos encontrar y recibir más de ti, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, incluyendo este libro que ya está disponible. Me cambiaron el libreto. Muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a ustedes por el voto de confianza. Bendiciones y hasta la próxima.